Muy bien, ahora vamos a revisar el capítulo capa de red, también conocido como capa de Internet. Esta tercera capa, ¿no?, del modelo OSI, también en este caso tenemos TCP/IP, y si consideramos el modelo TCP/IP de 5 capas, separando acceso en capa física y capa de enlace, Internet vendría a ser la Layer 3. Esta capa es, conjuntamente con la capa de transporte, una de las capas más importantes del modelo de comunicación. Cumple de manera, digamos, resumida, podríamos decir que cumple dos funciones clave. Es la capa encargada del direccionamiento y también es la capa encargada del enrutamiento. En esta capa se implementan otras funciones como es el control mediante el protocolo ICMP, pero vamos a hacer más énfasis en estas funciones. Con una analogía trataremos de entender inicialmente en qué consiste el direccionamiento y el enrutamiento y por qué son importantes. Supongamos que se nos malogra la computadora, entonces tenemos que llevarla a un taller, ¿no? Tenemos que llevarla al taller de reparaciones. Entonces buscamos en internet o de repente en alguna guía algún taller, el más cercano quizás que tengamos a la mano, y lo que vamos a encontrar en esta guía es la dirección del taller, ¿no? Calle Joaquín Cortés, número tal, distrito. Encontramos la dirección. Gracias a la dirección sabemos dónde se encuentra, pero no solamente necesitamos la dirección en realidad, ¿no?, sino también necesitamos saber qué camino debo seguir para llegar a esa dirección. Entonces, para poder encontrar el camino hacia mi destino, tengo que utilizar un mapa, puedo utilizar de repente una guía. Hoy en día tenemos Google Maps, por ejemplo. Tengo que utilizar alguna herramienta que me permita encontrar cuál es el camino para llegar finalmente a esa dirección. Entonces es importante, al igual que tener direcciones, establecer mecanismos que me permitan encontrar una ruta, ¿no?, el camino hacia cada una de las direcciones. En redes, las redes funcionan de una manera similar. También se establecen direcciones, ¿no?, las direcciones IP, y también se establecen rutas, ¿no? En la capa de red tiene que establecerse mecanismos de direccionamiento y mecanismos de enrutamiento que permitan cubrir esta necesidad, de manera que podamos finalmente entregar un mensaje desde una computadora a otra o desde una computadora hacia un servidor. Existen muchos protocolos, múltiples protocolos que se encargan de implementar direccionamiento y enrutamiento, pero nosotros vamos a revisar los protocolos que se encuentran dentro de la pila de comunicaciones TCP/IP. Entonces, el protocolo utilizado, el protocolo por excelencia para implementar direccionamiento, se llama IP, Internet Protocol. Mientras que los protocolos para realizar el trabajo de enrutamiento, hay una variedad que vamos a ver a continuación. Por otra parte tenemos el proceso que se sigue, ¿no?, el proceso que siguen todos los equipos que procesan la capa 3. Todos ellos tienen que realizar direccionamiento, encapsulamiento, enrutamiento y desencapsulamiento. Pongámonos en la posición de un equipo de origen, una PC que quiere enviar un mensaje a un servidor. Necesita la PC colocar las direcciones de origen y destino, encapsular el paquete, y luego este paquete será enviado por las redes y enrutado por los routers hasta encontrar el destino, y una vez que llegue a su destino será desencapsulado para poder procesar el contenido de dicho mensaje. Este entonces es el proceso que se lleva a cabo en la capa 3.
Mencionábamos que hay varios protocolos de direccionamiento, pero el más utilizado en la actualidad es el protocolo IP, que tiene dos versiones. IP versión 4, que es la versión que se utiliza mayormente en el mundo, e IP versión 6, que viene a ser el sucesor de IP versión 4, que tiene muchas mejoras, como vamos a comentar más adelante. Por otra parte se encuentran IPX, AppleTalk, CLNS, que son protocolos de direccionamiento que alguna vez compitieron con Internet Protocol, pero que en el tiempo han perdido la batalla, ¿no? Ya hoy en día se consideran protocolos de direccionamiento obsoletos y casi no se encuentran implementaciones basadas en estos protocolos. Por último, así como tenemos los protocolos de direccionamiento IP, también tenemos protocolos de enrutamiento. Estos se dividen a su vez en dos grupos, ¿no? Los protocolos IGP y los protocolos EGP, pero que son temas de un capítulo más avanzado. Solamente por mencionar algunos, podemos indicar que algunos de los protocolos más conocidos son el protocolo RIP, EIGRP, OSPF, IS-IS, y que tienen estos protocolos además una versión compatible con IP versión 4 y otra versión compatible con IP versión 6, ¿no? Como es el caso de RIP, versión 1 y 2 para IP versión 4 y RIP Next Generation para IP versión 6, o OSPF, que tiene versión 2 para IP versión 4 y versión 3 para IP versión 6, y así. Pero estos protocolos se escapan de esta currícula. Lo que vamos a revisar en este capítulo solamente van a quedar mencionados. El PDU en la capa de red le llamamos paquete. Recordamos, el PDU en capa de aplicación es el dato, en capa de transporte es el segmento, y en capa de red o en capa de internet le denominamos paquete. Un paquete está compuesto por el segmento, que es proporcionado por la capa de transporte, más el encabezado de red. El encabezado de red lo propondrá el protocolo de direccionamiento que utilicemos. Ya sea IP versión 4 o IP versión 6, cada uno proporcionará un encabezado, y de esa manera, si sumamos el encabezado más el segmento que vino de transporte, estamos conformando el paquete. En IP versión 4 hay 12 campos dentro del encabezado, y en IP versión 6 hay solo 8. Pero en ambos encabezados tenemos un campo llamado dirección IP origen y dirección IP destino. Entonces, este paquete que va a ser enviado por la red de datos va a contar con una dirección IP origen y una dirección IP destino que no cambian, ¿no? Que normalmente no cambian de extremo a extremo, ¿no? Salvo algunas técnicas sofisticadas como NAT, que realice una traducción en las direcciones de un paquete, pero normalmente no tendrían por qué cambiar las direcciones origen y destino de extremo a extremo. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? En una red, un cliente web que intenta comunicarse con este servidor web, y en medio una nube que vendría en este caso a representar probablemente el internet, y el paquete que se envía desde PC1 va a ser entregado al router, y el router tendrá que decidir por qué camino seguir el paquete, si lo envía por aquí o de repente lo envía por este otro camino. Pero cada router que recibe el paquete va revisando la dirección origen y destino, y de esa manera va sabiendo por dónde tiene que enviarlo. Cuando llega a este router, el mensaje llegará y será entregado al servidor. Este generará otro paquete en respuesta y colocará las direcciones origen y destino adecuadas para que el paquete viaje en este sentido. Mencionábamos que el encabezado IP versión 4 tiene 12 campos. Vamos a colocarlo un poco más acá. Esos 12 campos del encabezado IP son los siguientes. El primer campo del encabezado IP es para indicar la versión. Es para indicar la versión.
y solamente tiene 4 bits. El segundo campo del encabezado IP nos permite identificar la longitud del encabezado. Los encabezados de IP versión 4 pueden variar desde 12 hasta 60 bytes. Pero este campo, si uno lo observa, solamente es un campo de 4 bits. Entonces uno se podría preguntar cómo es posible con 4 bits representar 60 bytes. Aquí en versión 4 sí estaba claro. Este número en binario, si lo convierto directamente a decimal, me va a dar 4, ¿no? Este binario es exactamente igual a 4, por eso yo sé que esta es versión 4. Pero cuando hablamos del campo de longitud de encabezado, decimos que también son 4 bits. Si yo hago la interpretación de binario a decimal, voy a ver que esto va desde 0 hasta 15. ¿Cómo así entonces con estos números yo puedo representar hasta 60 bytes? Bueno, muy sencillo. El número que resulte en binario lo debo de multiplicar por 32 bits. Por ejemplo, si resulta 15, lo multiplico por 32 y 15 por 32 me da 15 por 32 me va a dar 480 bits, ¿no? Que dividido entre 8 sería 60 bytes. Si fuera el número que tenemos acá 5 por 32, 160 entre 8, 20 bytes. Entonces, como estamos indicando que el encabezado de IP versión 4 va desde 20 hasta 60, queda claro que el valor mínimo que vamos a encontrar en este campo siempre será de 5. No es posible que el encabezado tenga una longitud menor a 20 bytes, por lo tanto nunca encontraremos un 000. Lo mínimo que encontraremos en este campo será 0101, que equivale pues al 5 por 32, ¿no? Nos va a dar los 20 bytes mínimos que pueden conformar este encabezado. Luego tenemos el campo, servicios diferenciados. El campo servicios diferenciados, vamos a mover esto un poquito por acá. Otro campo importante del protocolo IP versión 4 es el campo DSCP, Different Service Code Point. El campo de servicios diferenciados. Este campo nos permite, como su nombre lo dice, mediante combinaciones de 8 bits, es un campo de 8 bits, bueno, de hecho de estos 8 bits realmente solo se utilizan 6 bits para este fin. Seis bits de los 8 que están reservados, permite diferenciar un servicio de otro. Explicado de una manera sencilla, con este campo podemos diferenciar los tipos de servicio, ¿no? Ya sea voz, video, datos, y darle cierto grado de prioridad mayor a uno u otro servicio, ¿no? Por ejemplo, el tema de voz podría tener mayor prioridad, de manera que los routers, al recibir paquetes que tengan una prioridad alta en este campo, le den prioridad y lo dejen salir más rápido. Imaginemos, a ver, para que ver si entendemos esto mejor, imaginemos un escenario en donde hay varias personas que quieren ser atendidas. Un banco, por ejemplo, cuando vamos al banco y están las ventanillas, pensemos que en ese banco solo hay una ventanilla, pero hay una cola. Normalmente nos atenderían por orden de llegada, pero algunos bancos implementan una cola que le llaman preferencial, ¿no?
y las personas ancianas, discapacitadas o de repente mujeres gestantes van a esta cola y son atendidos sin esperar, ¿no? Sin hacer la cola regular, ¿no? Es como que la ventanilla tiene una cola preferencial en donde va atendiendo más rápido y a los demás usuarios los va haciendo esperar. Entonces los routers también pueden manejar un sistema de colas, porque los paquetes a veces son demasiados, más de los que él puede reenviar, y mediante un sistema de colas va a poder dar prioridad a ciertos paquetes que van llegando a su interfase. Bueno, ese tipo de priorización depende directamente de este campo. Cada paquete que se envía a la red tiene un campo de SCP y ahí se puede indicar si ese paquete debe tener o no prioridad al momento de ser enrutado. De manera predeterminada este campo siempre está a 0, por lo tanto todos los paquetes se consideran con la misma prioridad, ¿no? Pero este campo ha sido creado exclusivamente para cumplir esa función. El otro campo que no vamos a detallar ya con mucha tiempo es total length, que es la longitud total del paquete, y aquí tenemos 16 bits. Aquí no se multiplica por ningún factor como era el caso de header length. Aquí en todo caso si se tiene que multiplicar se multiplica por un byte lo que salga, con lo que podemos finalmente concluir que va desde 0. Este valor también en teoría, ¿no?, iría desde 0, porque ya hemos visto que siempre tendría que haber algún tipo de dato, hasta 65.535 bytes, lo que es equivalente a decir 64K, ¿no?, kilobytes de datos. El tamaño máximo del paquete. El total length es toda la longitud, incluido el encabezado. Esa es la primera fila del protocolo IP versión 4. Normalmente cuando uno coloca los encabezados, los coloca en filas, los representa, ¿no?, para el análisis se representan en filas de 32 bits. Entonces si quisiéramos representar aquí el encabezado, diríamos que esto va bit 0, por aquí estará el bit 3, el bit 4, por aquí estará el bit 7, bit 8, bit 11, bit 12, bit 15, bit 16, ¿no?, por aquí estará el bit 19, bit 20, bit 23, bit 24, 27, 28 y 31, ¿no? Ahí está. Más o menos esto sería la longitud del encabezado. Y lo que acabamos de analizar son los primeros 4 campos, ¿no? Vimos por ejemplo el campo versión, un campo de 3 bits que suele estar, bueno, que siempre está en 4 porque estamos hablando de la versión 4. El campo header length, voy a poner como HL nada más, header length, 4 bits más. El campo de SCP, ese sí es un campo de 8 bits. Vamos a dejarlo hasta aquí. El campo total length, que es un campo de 16 bits. Entonces si dibujamos acá, acabamos de revisar los primeros 4 campos del protocolo IP versión 4. ¿Está? Estos son los primeros 4 bits.
4 bits más, 8 bits, y por último 16 bits el campo total length. Luego vienen los campos que tienen que ver con la fragmentación. Aquí van a venir más campos que están relacionados directamente con la fragmentación. Y para eso vamos a usar este gráfico que nos va a permitir realizar correctamente la explicación de la fragmentación. Analicemos esta imagen. Estamos viendo aquí una computadora conectada vía Ethernet a un router. Este router a su vez conectado con un enlace serial WAN a otro router, y este a su vez conectado con un servidor vía Ethernet. Ethernet, ¿no?, es una tecnología que permite el envío de tramas a través de la red, y las tramas pueden pues alcanzar una longitud de aproximadamente 1500 bytes. Entonces, si nosotros asumimos eso, si nosotros asumimos este parámetro, podríamos indicar que nuestra PC va a enviar tramas de manera predeterminada de 1500 bytes, y las interfaces de este router están preparadas para soportar las tramas de 1500 bytes, tanto de entrada como de salida. Pero supongamos que este es un enlace WAN, ¿no? Este es un enlace WAN de menor ancho de banda, que utiliza una tecnología diferente de Ethernet y cuyo MTU no necesariamente pues es 1500, sino de repente un valor menor. El MTU es el Maximum Transfer Unit, la unidad máxima de transferencia. Es lo máximo que puede transmitir en bytes en una sola trama nuestra PC. Entonces, ¿qué ocurre cuando el MTU es de 1500 en un lado del router, pero del otro lado, en el puerto por donde debe salir ese dato, el MTU es menor, es solamente de 600 bytes? Evidentemente, el paquete que entra por este puerto es demasiado grande para salir por este otro. Este puerto no está preparado para enviar paquetes tan grandes. En consecuencia, el router realiza un trabajo llamado fragmentación. ¿Qué quiere decir? El paquete quedó muy grande, 1500 bytes para salir por aquí. Entonces lo que va a hacer el router es lo va a fragmentar, lo va a dividir en pequeños pedazos. Esto no es segmentación, es fragmentación. El router lo va a fragmentar, lo va a dividir en pequeños pedazos que puedan pasar en este MTU. Si dividimos bueno, habría que poner acá un valor, digamos que este era 1500, dividimos los 1500 que entraron al router entre 600, vamos a ver que necesitamos 3 fragmentos para poder completar los 1500 bytes. El primer fragmento será de 600, el segundo también, y el tercero, el restante, para llegar a 1500 sería 300 bytes. El router a cada uno de ellos le va a poner el encabezado IP, correcto, a cada uno de ellos le va a poner el encabezado IP, y dentro del encabezado IP hay un campo que se llama Fragment ID, que es el campo que estamos viendo ahorita. Hay un campo que se llama Fragment ID, que es el identificador de fragmento, y es un campo importante porque permite saber a qué paquete corresponde cada fragmento. Veamos acá. Este es un paquete que ha tenido que ser fragmentado debido a que el MTU de salida es menor que el MTU de entrada. Entonces se ha dividido en 3 fragmentos. Pero no es el único. Así como este paquete se ha dividido en 3 fragmentos, hay otros paquetes que también tienen que ser fragmentados. Entonces el router expulsa por sus interfaces de salida muchos fragmentos. ¿Cómo saber cuando los fragmentos lleguen a este extremo? ¿Cómo saber en qué forma debo agrupar los fragmentos? ¿Cómo saber que los fragmentos 4, 5 y 6 corresponden al paquete X y los fragmentos 7, 8 y 9 corresponden al paquete Y? ¿Cómo saber eso? Bueno, este es el campo importante. Fragment ID
me permite saber a qué grupo de fragmentos corresponde un determinado fragmento. Es decir, voy a juntar todos los fragmentos que he recibido con el mismo fragment ID y a partir de ellos voy a reconstruir el paquete. Y así no se mezclan fragmentos de un paquete con los de otro, porque cada uno tiene su fragment ID. Con eso ya conseguí identificar los fragmentos en función o relacionarlos con un determinado paquete. Por otro lado está, ok, ya con esta opción yo ya puedo he reunido estos 10 fragmentos y necesito reconstruir el paquete. Ahora, ¿cómo sé en qué orden pongo los fragmentos? Bueno, una opción sería ponerle un número de secuencia, pero eso es algo que no hace este protocolo. Este protocolo no les pone número a los fragmentos. Solamente maneja un campo que se llama offset, ¿no? Entonces el fragmento que tiene el offset 0, ese es el primero de todos. El fragmento que tiene el offset, por ejemplo, 600, para nuestro ejemplo, sería el segundo, ¿no? Porque va a ir en esta posición, ya que los primeros 600 bytes ya fueron ocupados por el primer fragmento. El fragmento que tenga el offset de 1200 será el tercero, porque se asume que ya hay dos fragmentos que han ocupado los primeros 1200 bytes. Y de esa manera vamos a ir ordenándolos y vamos juntando uno tras otro. Gracias al offset vamos ordenando los fragmentos para finalmente recuperar el dato. Entonces tenemos el fragment ID y también tenemos otro campo importante que es el fragment offset. Okay, el fragment offset. Y hay otros campos más que son los flags, que son básicamente 3 bits, de los cuales solo nos interesan 2. El bit el bit 1 que nos dice si está fragmentado, responde si está fragmentado el paquete. ¿Cómo saber si un paquete viene fragmentado? Si se trata de un fragmento, lo que estoy recibiendo por este bit. Y el bit 2 nos dice si es el último fragmento. ¿Cómo saber que ya recibimos todos? Bueno, cuando llegue el último fragmento vendrá con este bit activado en 1 y sabemos que hemos recibido todos los fragmentos. Y por último el offset, ¿no? Que nos permitirá saber que ya no hay más, ¿no? que nos permitirá ordenar los fragmentos recibidos. Este es el concepto de fragmentación. El protocolo IP versión 4 soluciona la diferencia de MTUs utilizando fragmentación. Seguimos avanzando en este recorrido por los diferentes campos del protocolo IP versión 4 y llegamos hasta, bueno, ya hemos visto acá fragment ID, también hemos visto los flags y también estamos viendo ahora el fragment offset. Fragment ID va por acá, los flags y el offset. Fragment offset. Bien, la tercera fila de campos, hasta aquí vamos 7 campos ya. La tercera fila de campos del protocolo IP comienza con un campo muy interesante que se llama TTL o Time to Live. Este campo nos sirve para evitar que los paquetes se queden navegando, ¿no? Se queden viajando por internet de manera indeterminada, ¿no? de manera infinita. Este campo tiene como finalidad que ningún paquete que no encuentra una ruta hacia un determinado destino se quede divagando por el internet o por la red de manera ilimitada, ¿no? Siempre tendrá que ser eliminado en algún momento en función al valor que tenemos aquí.
Veamos aquel ejemplo. Nuestra computadora necesita enviar un mensaje hacia el servidor. Entonces, el campo TTL es un campo de 8 bits. Por ser un campo de 8 bits, los valores que puede representar solamente van desde 0 hasta 255. Asumamos que entonces se le asigna el tiempo de vida más alto, 255. Este valor va a ir decrementándose a medida que vamos avanzando a través de diferentes routers. Cada vez que un router recibe un paquete, consulta su tabla de rutas y lo reenvía. Pero el router está obligado a descontarle 1, es decir, le aplica ahí una resta TTL-1 y lo reenvía. Digamos que el router concluyó que el mensaje tenía que ser reenviado por esta interfaz. Entonces llega al router 10 y el router 10 que recibe un TTL 254 le resta 1 y le pone TTL igual 253. Luego el mensaje es enviado a router 12 y router 12 recibe el TTL y le resta 1 y le pone TTL 252. Luego el router 12 se lo envía al router 13, este recibe el mensaje y le pone TTL 251 y finalmente llega a la computadora de destino. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Pero ¿qué pasa si por un problema de repente, puede ser de configuración de los equipos, estos mensajes se quedan dando vueltas entre estos routers, como si fuera un loop, un bucle? Por una mala configuración, el paquete se queda aquí encerrado y empieza a dar vueltas, consumiendo ancho de banda. ¿Y hasta cuándo se va a quedar dando vueltas? Gracias a Time2Live, esto no se va a quedar dando vueltas de manera indefinida, sino que cuando el tiempo llegue a 0, y aquí va a ir descontando 252, 251, 250, 249, y después de una serie de vueltas, el TTL llegará a 0, y en el momento que llega a 0, el router lo descarta. Así funciona el Time2Live, y ese es su principal objetivo. Muy bien, ese es el campo Time2Live. Después del campo Time2Live tenemos otro campo que es el campo Protocol. Vamos a ponerlo por acá. Campo Protocol básicamente nos indica el próximo encabezado. El próximo encabezado de capa 3 o superior. ¿Okay? Porque también podría ser un encabezado que esté en la misma capa, como en el caso de ICMP, o de repente en capa 4, TCP, UDP. Este campo protocol es el campo que permite saber cuál es el próximo encabezado. ¿Es TCP, es UDP, es ICMP? Con este campo podremos indicar cuál es el próximo encabezado. Y todavía estamos en la tercera fila. Ya hemos visto el campo Time2Live, estamos viendo el campo Protocol, y el último campo se llama Checksum. Este campo Protocol, por cierto, es un campo de 8 bits también. 8 bits. Por último está el campo Checksum. El campo Checksum consiste en lo siguiente. Dentro del encabezado IP, así como se le agrega todos estos parámetros que estamos indicando, se van a tomar 16 bits del encabezado para colocar una suma, ¿no? Una suma de los datos que se han enviado. Quiero hacer una analogía para que se entienda esto mejor, ¿no? Digamos que queremos enviar los números. Es una analogía, no es exactamente igual, ¿no? Pero digamos que quiero transferir un número de cuenta, mi número de teléfono. Digamos que lo quiero enviar. Y supongamos que 5, 25, 25, bueno, puse mal, 25 y 25 otra vez. Yo quiero transferir este número.
pero quiero buscar alguna técnica que me permita asegurarme que cuando llegue el otro extremo ninguno de estos dígitos sea alterado. Entonces, al final de la transferencia de mis números voy a ponerle un valor que sería la suma. Sumemos todos los dígitos. 5 más 2 más 5 más 2 más 5 más 2 más 5. ¿Cuánto da eso? 5 por 4, 20 más, ¿no? Sería 26. Si sumamos todos los dígitos, la suma es 26. Entonces yo transfiero este dato. Cuando, vamos a ponerlo aquí en una, vemos que yo voy a transmitir los datos y al final le estoy agregando una suma de chequeo, que se llama la suma de chequeo. El dato viaja por la red, llega hacia su destino. Y si es que llega correcto, asumamos que pongamos en el peor de los casos, digamos que ese 5 no llegó correctamente, se convirtió en un 4. Ya, el caso equivocado, con error. Entonces, ¿qué va a hacer el receptor? El receptor va a tomar la información recibida y va a decir, a ver, voy a sumar 5 más 2 más 4 más 2 más 5 más 2 más 5 y el resultado es 25. Y luego lo comparo con el campo checksum y digo 25 es igual a 26, falso, por lo tanto error, el dato ha llegado corrupto porque no coincide la suma. Quien lo envió colocó 26 en el checksum, lo que quiere decir que el dato original debe sumar 26, no 25. Si no coincide, se asume que el dato ha llegado con errores, ha llegado corrupto. Si el dato hubiera llegado correcto, al sumarlo debió haber una coincidencia con el checksum. Por supuesto, hay algún pequeño margen de error, ¿no? Digamos, en este mismo ejemplo, ¿no? Que de repente aquí este se convierte en 4 y este otro se convierte en 3. Entonces justo coincide y sigue sumando 26. Pero son temas ya probabilísticamente casi, ¿no? Muy poco probables, mejor dicho. Son muy poco probables. Lo más seguro es que si el checksum da un valor distinto, es que se ha dado un error. Y si da igual, es que probablemente no ha habido errores en la transmisión. Ese campo checksum es un campo de 16 bits y también forma parte del encabezado IP. Volvemos aquí y tenemos el campo TTL de 8 bits. Tenemos el campo protocol de 8 bits más. Y finalmente tenemos el campo que hemos mencionado hace un momento, checksum. El checksum se realiza con una suma, ciertamente, pero es una suma binaria con complemento a 1. Es decir, se agrupan todos los bits, bueno, una cantidad digamos, específica de campos, se agrupan de 16 en 16 bits y se suman todos los campos. Una vez que se realiza una suma sucesiva de binario, el resultado va a dar 17 bits. Se toma el bit número 17, se le extrae al número el bit número 17, el que tenga más peso, y se le suma abajo para obtener una suma final de solo 16 bits, y ese valor es el que se coloca en el campo checksum. Entonces tenemos versión, header length, DSCP, total length, los campos de fragmentación, el TTL, campo protocol, campo checksum y por último las direcciones IP, origen y la dirección IP destino. Cada dirección IP es de 32 bits. Con esto tendríamos ya completo el encabezado de 20 bytes. Y bueno, por debajo de esto vienen algunas extensiones en algunos casos en donde se agregan algunos otros
campos más, pero normalmente el encabezado IP versión 4 está compuesto de 12 campos y solamente de 20 bytes, ¿no? Pero ya hemos visto que esto puede extenderse hasta 60 agregando extensiones. Muy bien, eso ha sido lo correspondiente al protocolo IP versión 4. Como sabemos, las direcciones IP versión 4 se están agotando, ¿no? Ya hace bastantes años que se ya ha previsto que estas direcciones se van a agotar. Hay técnicas como NAT que permite que utilicemos las direcciones IP privadas para navegar en la red pública, que es Internet, ya que lo que se está agotando son las direcciones IP públicas, ¿no? Porque son únicas en el mundo, no puede repetir un IP pública y por lo tanto es un recurso agotable, es un recurso escaso. Entonces, ante el agotamiento de las direcciones IP públicas se crearon algunas tecnologías como CIDR, que permite reorganizar las direcciones con prefijos que nos permitan que los proveedores entreguen redes de 2 IPs, de 4 IPs, de 8 IPs, ¿no? Redes, subredes muy pequeñas, solo lo necesario para no así hacer un mal uso y desgaste innecesario, ineficiente de las direcciones IP públicas. Y por otro lado está el NAT, que permite que con una sola IP podamos sacar docenas y hasta cientos de computadoras a Internet. El NAT es una técnica que traduce las direcciones IP privadas en públicas y ese proceso lo ejecuta el router. Y esa es la manera como salimos, por ejemplo, en casa a Internet o en las oficinas, en los trabajos. Con una o pocas direcciones IP públicas podemos acceder y navegar en Internet gracias a esta técnica NAT. Bueno, esas dos técnicas le han estirado la vida a IP versión 4. De no ser por estas técnicas, hace mucho tiempo se hubieran agotado estas direcciones. Pero bueno, también ya desde la década de los 90 se pensó en una solución, y la solución se llama IP versión 6, el sucesor del protocolo IP versión 4. IP versión 6 solo tiene 8 campos y su encabezado solamente de 40 bytes, aparentemente un poco más grande, pero básicamente es porque las direcciones IP ya no son de 32, sino son de 128 bits cada una. Entonces solamente ahí tenemos ya una gran cantidad de bytes que hacen que este protocolo agregue un encabezado más grande. Pero tiene varias ventajas. Por ejemplo, ahí no se realiza la fragmentación. En IP versión 6 ya no hay checksum. No se considera necesario porque ya en transporte, en la capa de transporte, los protocolos TCP y UDP hacen un checksum. Y en la capa de enlace, Ethernet también realiza una comprobación de errores con una técnica incluso más sofisticada llamada CRC. Entonces, para IP versión 6 el campo checksum ha sido simplemente considerado innecesario. El campo header en IP versión 6 tampoco ya no se utiliza porque el encabezado es de longitud fija. Aquí, como es variable, es necesario saber de cuánto es. Y algunos otros campos que veremos luego han sido renombrados. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Continuaremos luego con un poco más sobre la capa de red.